Abran sus Biblias esta mañana en Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 21. Vamos a leer ahí los primeros 8 versículos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. La palabra de Dios dice así: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 6, Dios se identifica a sí mismo como el Alfa y la Omega. El Alfa es la primera letra del alfabeto griego y Omega es la última letra del alfabeto. En otras palabras, Dios es el comienzo y el final. Pero Dios no está haciendo referencia aquí a alfabetos. Él habla de la realidad. Dios es absolutamente el comienzo y absolutamente el final. Él es eterno. Todo lo que existe en última instancia se origina en Él, y todo de alguna manera u otra terminará con Él. Isaías lo presenta de esta manera en el capítulo 44 y el versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. En otras palabras, puesto que todo viene de Dios y nada va a durar más que Dios, por tanto, Dios no tiene competidores finales. Y fuera de mí no hay Dios. Dios tiene la primera y la última palabra en la historia. Todos los demás esfuerzos por tener la última palabra van a fallar. La vasija no tiene comienzo fuera del alfarero, y al final todo servirá los propósitos del mismo alfarero. No puedo hacer demasiado hincapié en que mediten sobre la verdad asombrosa de que Dios es el Alfa absoluto. Busca un momento sereno en tu vida y permite que la verdad se apodere de ti, de que Dios es el primero, el principio. Antes de Él no había nada. Nunca hubo un antes de Él. Solo piensen en eso.
por millones y billones y trillones de años sin fin, Dios ha existido y nunca tuvo un comienzo. Él es el comienzo. Dice el Salmo 92, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Nunca hubo un tiempo cuando no lo fue. Nos podemos maravillar que Dios es infinito, eterno y sin cambio en su justicia, en su sabiduría, poder, en su bondad, en su verdad. Pero cuando te detienes a pensar que Él nunca escogió ser de esta manera, ni que tampoco nadie escogió hacerlo a Él de esta manera, esto llena de asombro nuestras mentes. La justicia, sabiduría, el poder, la bondad y verdad de Dios son una realidad eterna. El carácter de Dios no es algo que produjo la realidad, es la realidad misma. Dios no es algo que surgió de muchas posibilidades, todo surgió de Él. Él determina todas las posibilidades. Dios no es una parte de la realidad que tratas de encajar en otras piezas. Él es el primero y el último, y la realidad que encierra todo, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos, dice Hechos el capítulo 17. William MacDonald comenta, Él cubre el tiempo y la eternidad y agota el vocabulario de la excelencia. Él es la fuente y la meta de la creación y Él es quien comenzó y pondrá fin al programa divino en el mundo. Él es y era y ha de venir, eterno en su ser y el Todopoderoso en poder. Pero la verdad en la que quiero que nos enfoquemos esta mañana es que Dios es la Omega. Yo creo que ese es el enfoque de nuestro texto en Apocalipsis, el capítulo 21, el versículo 6. La declaración, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, viene en un pasaje que trata con el fin de la historia. Así que el enfoque especial en este texto está en Dios como la omega de todas las cosas. ¿Qué significa el que Dios sea la omega o el fin? Vamos a leer otra vez los versículos 5 al 8. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este texto nos deja claro que Dios es la omega o el fin en dos sentidos diferentes. Para los sedientos, dice el versículo 6, Él es el fin en el sentido de que Él será la fuente de sus vidas para siempre. Él será su Dios, ellos serán sus hijos que disfrutarán su herencia eternamente. Él fue la fuente de su vida en la creación y Él será la fuente de su vida en la consumación. Para aquellos que venzan, para los sedientos, Dios es el principio y el fin, en la manera en que una caravana del desierto comienza en un oasis y termina en el oasis.
Dios es una fuente de vida al comienzo y Él es una fuente de vida al final para siempre. Pero hay otro grupo de personas que se mencionan en el versículo 8. Estas son las personas que no tuvieron sed de Dios. Para estos también Dios es la omega, pero no de la misma manera. Dios es su fin en el sentido que al final van a encontrarse con Dios como juez. Ellos nunca tienen un comienzo en el oasis de vida de Dios y toman la ruta prohibida que corre por los arroyos poco profundos de la falta de fe, lejos del estrecho sendero de Dios. Pero al final de todo camino es Dios. El final de todo camino es Dios. Y al final ellos llegan al otro lado del desierto y se encuentran con Dios. Pero en lugar de una fuente de vida eterna, se encuentran con un lago que arde con fuego y azufre. Existen muchos cristianos hoy en día, por no hablar de gente que rechaza la cristiandad, que no creen en la eternidad del infierno. Ellos no creen que el lago de fuego sea el fin eterno de nadie. Algunos rechazan ese pensamiento del todo. Otros dicen que es un lugar temporal de purificación. En cualquiera de los casos, ellos dicen todas las personas serán salvas al final. Dios tiene la última palabra y esa palabra será siempre misericordiosa para cada criatura. Omega significará, ellos dicen, misericordia para todos al final, no fuego y azufre. Pero el versículo 8 no se echa atrás ante la terrible realidad. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Otros dos versículos en Apocalipsis nos dejan bien claro que este juicio es eterno. Apocalipsis 20, versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por si acaso pensamos que este castigo eterno es solamente para el diablo y sus siervos, Apocalipsis 14, versículo 9 dice: y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Dios es el fin para cada hombre, ya sea como fuente de vida eterna o como un lagar de ira y un lago que arde con fuego. Necesitamos recordarnos a nosotros mismos una y otra vez que nuestras vidas terminarán en Dios. Puede que parezca distante en este momento, pero Pablo, ¿se acuerdan? Les dijo a los burladores en Atenas, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Él nunca está fuera del alcance para los sedientos, y aunque parezca algo tan lejano e irreal para los autosuficientes,
al final Él será absolutamente real para cada hombre, mujer y niño, gloriosamente real para los sedientos y aterradoramente real para los que rechazan la salvación en Cristo Jesús. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor, el principio y el fin, la fuente de vida eterna para uno y un lago que arde con fuego para otro. La vida en este mundo es algo completamente serio, porque lo que hagas de Dios aquí determinará cómo lo llegarás a conocer al final. Oro para que Dios nos dé los ojos para ver las impresionantes alternativas al borde de la eternidad. Lloro para que no bostecemos de aburrimiento y regresemos a esa tibieza. Aun cuando sabes que estás a salvo en la balsa del capitán, los relámpagos, truenos, las olas de 10 metros, las tinieblas, los vientos huracanados deberían de llenarte de un escalofriante sobrecogimiento y temblar de gratitud porque fuiste arrancado de las aguas. No es pequeña cosa el estar vivo entre el Alfa y la Omega de nuestro Creador. Ahora, yo quisiera que regresemos a la imagen del desierto. Toda vida comienza con el poder creativo de Dios. Él es el Alfa. Todos nosotros comenzamos en el mismo lugar, pero tarde o temprano tenemos la oportunidad de reconocerle a Él y tomar la decisión de aceptar al Señor Jesucristo como Salvador o rechazarlo. Y necesitamos saber que todo al final va a depender de esa decisión. Una persona se encuentra con la Omega como la fuente del agua de vida y otra se encuentra con Él como juez y termina en el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 21 utiliza dos palabras para describir a la persona que se encontrará con Dios como una fuente de vida eterna. En el versículo 6 dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Al que tuviere sed. La primera característica de la persona que se encontrará con Dios como una fuente en lugar de un fuego es que tiene sed. Apocalipsis 22, 17 es una hermosa invitación para los sedientos. Y el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oiga diga ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Así que cuando Dios dice que dará el agua de la fuente de la vida a los sedientos, está diciendo que se la dará a aquellos que la desean, al que quiere, a los que tienen gusto por ella, que la anhelan, que se han apartado de las bebidas del mundo para el alma. El Señor Jesucristo dijo en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Sed, aquí se refiere a la necesidad espiritual. Excepto si uno sabe que es pecador, nunca querrá ser salvo. Excepto si se da cuenta de que está perdido, nunca querrá ser hallado. Excepto si está consciente de una gran carencia espiritual en su vida, nunca querrá acudir al Señor para que le sea suplida aquella necesidad.
El Salvador invitó al alma sedienta para que acudiese a Él, no a la iglesia, no al predicador, no a Juan ni a Pedro, no a las aguas del bautismo ni a la mesa del Señor. Jesús dijo, venga a mí y beba. Ninguna otra cosa valdrá. Venga a mí y beba. Beber significa aquí apropiarse uno mismo de Cristo. Significa confiar en Él como Señor y Salvador. Significa tomarlo en nuestras vidas como tomaríamos en nuestros cuerpos sedientos un vaso de agua. Cuando Dios dice que la sed es una condición para la salvación, no quiere decir que todos los que quieren evitar el infierno y vivir para siempre serán salvos, porque todos quieren eso. Todos están sedientos en ese sentido. Lo que Dios quiere decir es que todos aquellos cuya sed espiritual sea en verdad por Cristo serán salvos. Y no sed por la adoración, el poder y los placeres de este mundo. Aquellas personas cuya sed los ha llevado a apartarse de los arroyos poco profundos del pecado hacia los profundos oasis al extremo del desierto. Estos son los que Dios les dará de beber del agua de la vida para siempre. La otra palabra en el versículo 7 describe a la persona que se encontrará con Dios como una fuente y no como un fuego. Es la palabra vencer. Dice el versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. La palabra vencer se usa como una docena de veces en el Apocalipsis para referirse a la victoria de los santos que los trae dentro de las bendiciones de vida eterna. Por ejemplo, en Apocalipsis el capítulo 2 y el versículo 10, Jesús le dice a la asamblea en Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Recuerden que según el texto en el capítulo 21 y versículo 8, la segunda muerte es el lago que arde con fuego y azufre. La segunda muerte es la separación eterna de Dios. La segunda muerte es el sufrimiento por toda la eternidad. Así que este texto en el capítulo 2 y el versículo 11 dice lo mismo. Si vencemos, no sufriremos daño de la segunda muerte. Y el vencer se define para nosotros como el ser fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, ¿quién es el vencedor en este versículo? En primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si juntamos la condición de ser y la condición de vencedor, lo que obtenemos es algo así. Se está dando una batalla en cada uno de nosotros. La lucha es entre estar sediento por Dios y estar sediento por cualquier otra cosa del mundo. Si nuestra alma tiene sed por Dios, de la manera en que un venado brama por las corrientes de las aguas, si hemos probado suficientemente la belleza, el amor y el poder de Cristo, que olvidamos las cosas que han quedado atrás y le seguimos a Él, si negamos nuestra sed terrenal y tomamos nuestra cruz y sentimos sed de Cristo, entonces Dios nos presentará al final del desierto
una fuente de vida que todo satisface para siempre. En otras palabras, si vencemos a todos los competidores por nuestra sed y nos satisfacemos con Cristo, tendremos la herencia de vida eterna. La sed por Cristo debe de vencer a la sed por el mundo y todo lo que ofrece. La gente que se encontrará con Dios al otro lado del desierto, como un lago de fuego en lugar de una fuente de vida, serán aquellos que no vencieron la sed por el mundo. Para ellos, Cristo les apetece lo mismo que el aceite de ricino. A algunos les sabe insípido, a otros les supo amargo, pero el mundo, sí, el mundo, a ese sí le encontraron sabor. Y así, debido a su terquedad, no encontraron satisfacción en Cristo. ¿Pero en qué encontraron satisfacción? Vean el versículo 8. Dios los llama cobardes e incrédulos. Allá en el capítulo 2 y el versículo 10, Jesús le dijo a la asamblea en Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No sean cobardes, tengan fe, estén dispuestos a morir antes que renunciar a su fe por Cristo. No se rindan a la fe, esa sed por la vida, seguridad, autosuficiencia que ofrece el mundo, que es solamente pasajero. Pero la gente en el capítulo 21 y el versículo 8, no prestó atención a esa advertencia de Cristo Jesús en el capítulo 2 y el versículo 10. Ellos fueron cobardes porque tuvieron miedo de confesar a Cristo. Incrédulos porque no estuvieron dispuestos a confiar en el Salvador de los pecadores. La sed por el mundo venció la sed por Cristo, y por lo tanto su suerte será en el lago que arde con fuego y azufre. Después Dios prosigue a describir algunos de ellos como abominables, es decir, aquellos que tuvieron sed por las cosas inmorales, sed por las cosas indecentes, homicidas, aquellos que tenían sed de venganza, de malicia, de crueldad o de la conveniencia de quitar a alguien del camino que les estaba estorbando, fornicarios, aquellos que tuvieron sed de placeres sexuales en maneras que están prohibidas por Cristo, hechiceros, aquellos que tuvieron sed de poderes mágicos en contacto con malos espíritus y las cosas profundas de Satanás, idólatras, aquellos que tuvieron sed por dioses que ellos pudieran manejar, que insultan a Dios adorando imágenes en lugar de a Dios que dice: yo soy el Alfa y la Omega. Y todos los mentirosos, aquellos que tuvieron sed no del futuro que Dios les traerá a través de la integridad de la fe, sino por el futuro que ellos pudiesen crear a través de todo tipo de engaño, mentirosos. En otras palabras, las personas que se van a encontrar con Dios como juez y un terrible lago de fuego en lugar de una fuente de vida, son aquellos que no vencieron, que trataron de satisfacer su sed con las cosas que el mundo ofrece. Si alguna vez ustedes sintieron sed por Cristo, fue absorbida
por el amor de este mundo. No, Dios no les dará la preciosa agua de la fuente de la vida, la salvación a aquellos que nunca desarrollaron una sed vencedora por Cristo mismo. Si es que hay tan siquiera algo de sed por Cristo en ti, te exhorto con fervor a que la vives. Dice Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús les dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por tanto, voy a terminar este mensaje intentando crear en algunos e incrementar en otros una sed por Dios. Primero, tomen nota que en el versículo 6, el agua de vida que da Dios es totalmente gratuita. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Debes tener sed para obtenerla, pero la sed jamás ha sido considerada un precio o un valor por nadie. Nadie puede comprar ni vender con la divisa de la sed. La sed no es una obra, es simplemente otra manera de describir la fe, una sensación de vacío que busca a Cristo para ser llenada. Cuando una persona cruza un desierto y llega sediento al lejano oasis y escucha las palabras a todos los sedientos, venid a las aguas. Nadie en esa situación le dice al dueño del oasis, ¿eres un negociador astuto? Él no está negociando, él no lo está haciendo difícil. Es gratis para los sedientos. A Dios le encanta satisfacer a los sedientos que vienen a Cristo Jesús por el agua de vida. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Segundo, recuerda que el que ofrece el agua es llamado Alfa y Omega, el principio y el fin. Eso significa que si tratas de satisfacer la sed de tu alma en cualquier otro lugar que no sea en Jesucristo, finalmente te vas a encontrar con Dios y tendrás que darle cuentas a Él por ese insulto infinito de preferir los arroyos del pecado a la fuente del agua de vida. Es un pecado infinito el rechazar al infinitamente valioso Salvador, como si hubiera algo más satisfactorio. Tercero, noten que en el versículo 7 nos dice que cualquiera que ejerza fe salvadora en Jesucristo recibirá la recompensa de la condición de hijo o adopción. El vencedor heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. El ser un hijo de Dios es un beneficio al que nada en el mundo se le puede comparar. Significa que te conviertes en heredero de todo lo que le pertenece a Dios. Todo lo que es de Dios estará a tu disposición. Nada que sea bueno le negará Dios a aquellos que tienen sed por Él y por lo tanto así demuestran ser sus hijos. Así como el padre en la parábola del hijo pródigo
Dios nos dará la bienvenida a casa con un fuerte abrazo y un beso. Nos pondrá un anillo en el dedo y un manto en la espalda y calzado sobre nuestros pies. Nos va a sentar a su mesa y preparará un banquete que nunca tendrá final. Todo esto solo por tener sed por Cristo Jesús. Cuarto, reflexionen ustedes en la infinitamente dulce verdad del versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que es el Alfa y Omega, Dios el Todopoderoso, se ha comprometido a quitar todo dolor y toda amenaza de muerte y todo lo que te hace llorar, todas las causas de depresión, de ansiedad, de culpabilidad y todos los obstáculos a la alegría y al asombro desaparecerán. Y en lugar de ello, pondrá un gozo sin fin que sobrepasa todo entendimiento, y todo solamente por haber tenido sed por Jesucristo. Finalmente, mediten en el cuadro de la Nueva Jerusalén en los versículos 22 y 23. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Dios es realmente el Alfa y la Omega, el principio y el fin. En el principio Él dijo, hágase la luz. Y por miles de años el sol ha salido cada día para darnos sed por la luz detrás de la luz. Y al final de todo, Dios va a satisfacer esa sed al darnos una experiencia de su propia hermosura brillante que está más allá de cualquier descripción. Como dice Isaías capítulo 60, versículo 19, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová será tu luz te será por luz perpetua. Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto se acabarán. Al final de cada sendero está Dios. ¿Te vas a encontrar con Él como luz y vida o como fuego y tormento? Al que tuviere sed, le dará gratuitamente de la fuente de agua de vida. Así que dice el Espíritu, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén.